Bueno, este taller lleva por nombre Herramientas de denuncia para niñez y adolescencias víctimas de un delito. Aquí nosotros vamos a comenzar abarcando cuáles son los delitos de mayor incidencia en nuestras infancias y adolescencias, platicando un poco acerca de las características, no solo de estos delitos que se llegan a cometer, sino también de las lamentables cifras que tenemos en cada uno de estos delitos. Hablaremos también de la importancia de cambiar de enfoque, porque uno de los grandes obstáculos que hemos tenido para que se pueda realizar la denuncia de delitos que afectan a niños y a niñas y adolescentes es justamente que seguimos teniendo una visión adultocentrista. En lugar de ver por una protección integral, se tiende todavía a minimizar, considerando que pues como son niños, como son niñas, pues las afectaciones que ellos llegan a tener pareciera ser que no son de gran intensidad y en consecuencia pues muchas veces no se realiza la denuncia. Hablaremos un poco acerca del catálogo también de derechos que tienen, los diferentes procesos que nosotros tenemos previstos para la denuncia. Hablaremos también sobre el importante papel que actualmente desempeña la Procuraduría de Protección, cómo podemos nosotros ubicar las Procuradurías de Protección en nuestras entidades federativas. Y finalmente hablaremos de algunos consejos que vienen dentro de las cartillas de derechos de víctimas enfocadas en niños, niños y adolescentes para evitar el tema de la revictimización. Vamos a comenzar entonces hablando sobre aquellos delitos que se consideran que tienen mayor incidencia en niños, niñas y adolescentes, recordando que no son los únicos, pero bueno, son aquí los que vamos a abarcar para este taller. Hablemos de la violencia, abarcaremos violencia digital, abarcaremos violencia familiar y también el tema de la violencia sexual, el tema del acoso escolar, también denominado bullying, y el tema de la explotación infantil. Aquí es muy importante recordar que si bien nosotros tenemos regulado, es decir, viene dentro de las leyes penales, el tema de la prohibición de la violencia digital, no tenemos un código único, no tenemos una normatividad única a nivel nacional que nos indique que en todas las entidades federativas va a estar sancionada de la misma forma. Por ejemplo, aquí hemos tomado la regulación que tiene la Ciudad de México y me gustaría aquí hacer la acotación porque estamos viendo que hay entidades federativas que lamentablemente no abarcan, por ejemplo, el tema de lo simulado y ahorita se están viendo rebasadas con todo este avance de tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial. Más adelante les platicaré de un caso y, por ejemplo, en el caso de Querétaro, pues, no tenemos este tipo penal, no tenemos la prohibición de material simulado, solo de material real. Hablando primero de violencia digital, esto ha sido muy importante porque actualmente recordemos que, sobre todo incluso con la pandemia, se acrecentó el acceso a las tecnologías de la información y comunicación que tienen nuestras infancias y adolescencias. Y muchas de estas ni siquiera con todas las salvaguardias que pueden existir en la materia de ciberseguridad e incluso sin un control parental. Es más, tenemos muchas veces, son los mismos padres de familia los que realizan esta nueva conducta que es denominada sharenting, que viene de share, compartir, y de parenting, en donde básicamente son los papás, los familiares, los que comparten contenido, tanto fotografías, audios e imágenes de sus hijos o de algún familiar o incluso de amigos de sus hijos, sin ninguna cuestión de privacidad y sin conocer muchas veces los riesgos a los cuales están exponiendo al estar subiendo este tipo de contenido. Y me refiero a este tipo de contenido porque actualmente a través de la inteligencia artificial es posible modificar tanto audios, imágenes y videos para simular que si tú subiste una fotografía de una persona en una fiesta, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial es posible simplemente con esa fotografía poder simular o crear un video para que la persona aparezca desnuda o sosteniendo relaciones sexuales. En el caso de la Ciudad de México, con esta cuestión de la ley Olimpia, se prohíbe el tema de la violencia digital. Nos habla de un sin consentimiento, algo que se ha realizado mediante engaño, y viene el tema de videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, elaborar. Por ejemplo, en Ciudad de México abarca audios, es decir, se penaliza cuando alguien videograba, fotografía, elabora audios con contenido de índole sexual. En otros estados no se abarca el tema de contenido sexual, por lo cual es importante conocer cómo está dentro de la legislación la protección a cada uno de estos delitos. Y bueno, viene que sea contenido sexual íntimo. En Ciudad de México sí viene real o simulado. Tenemos también que abarca el tema de la difusión en un término genérico, abarcando todos estos verbos rectores, como es exponer, distribuir, exhibir, etcétera. Tanto esas imágenes, audios y videos sin consentimiento y que tengan contenido sexual íntimo, y aquí se abarca a través de cualquier medio tecnológico. El caso que les quería comentar justamente surgió hace aproximadamente 2 meses y fue de una persona que era alumno del Instituto Politécnico Nacional.
en donde lo que estaba realizando es que estaba alterando y modificando fotografías tanto de sus compañeras como de niñas que encontraba dentro de la red, sobre todo en Instagram, en TikTok, y las alteraba con inteligencia artificial, con la finalidad de crear contenido sexual con ánimo de lucro. En la Ciudad de México, derivado del tema de la ley Olimpia y que se abarca el tema de contenido simulado, se le está siguiendo como tal un proceso. Sin embargo, si eso hubiera ocurrido, por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro, el tema de la simulación no abarcaría o no entraría dentro de el tema de la violencia digital. Ahí se tiene un punto muy importante de oportunidad en donde Querétaro se está viendo rebasado en temas de regulación de la violencia digital. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos es la violencia sexual. Y aquí sí tenemos varios delitos que se cometen en contra de infancias y adolescencias, en donde vamos desde violación, abuso sexual, incesto, corrupción de personas menores, pornografía infantil, explotación sexual. Y tenemos la lamentable cifra del país que ocupa nuestro país respecto a la comisión de estas conductas delictivas. Lamentablemente México ocupa el primer lugar en el mundo en abuso infantil. Esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Imagínense ustedes la gravedad de esto que estamos nosotros mencionando, en donde muchas veces ni siquiera se denuncia y estas son estadísticas que se obtienen incluso de la cifra negra. Entonces, de la cifra oficial, perdón, y todavía la cifra negra se prevé que sea mayor, considerando que, bueno, pues muchas veces los gobiernos tienden a omitir cierta información en esta cifra oficial. Entonces, este también el tema del ámbito sexual realizado también con violencia es uno de los puntos a tratar en este taller y sobre todo considerando que es el núcleo primario de las infancias y las adolescencias en donde generalmente se llegan a presentar este tipo de delitos. Tenemos también la denominada violencia familiar. No importa si ocurre dentro o fuera del domicilio, lo importante es la persona como tal quien la está realizando, recordando que la violencia familiar no se justifica como una forma de educación o formación hacia los niños, niñas y adolescentes. Actualmente podemos ver cómo de pronto dentro del ámbito social se habla mucho de que a las nuevas generaciones no se les educa como debería de educarse y al referirse a no se les educa como debería de educarse se refieren a con golpes, ¿no? Muchas veces podemos ver cómo de pronto la sociedad manifiesta que pues, un chanclazo a tiempo o que con una buena nalgada pues sería suficiente para que ese niño no tuviera determinados comportamientos. Eso es seguir nosotros perpetuando y seguir normalizando cuestiones de violencia que se dan dentro del núcleo familiar, seguir normalizando y seguirlos viendo como si fueran unos objetos, propiedades de la familia, en lugar de verlos como unos sujetos titulares de plenos derechos. Eh, Nosotros tenemos dentro de la violencia familiar la prohibición tanto de castigo corporal como de castigo humillante. Castigo corporal que va desde golpes con mano, con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello, tirones de oreja, obligar a que sostengan posturas incómodas, el tema de las quemaduras. Y castigos humillantes, como puede ser un trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio. Actualmente podemos ver, sobre todo en la plataforma de TikTok y Facebook, cómo hay papás que justamente cuando sus hijos realizan alguna cuestión de una conducta inapropiada, pues tienden a realizar estos castillos humillantes y subirlos como tal a TikTok, en lugar de pues también atender el sano desarrollo integral finalmente de sus hijos que están en un proceso de formación, pues se entiende a realizar esto y muchas veces la sociedad lo tiene tan normalizado que no se llega pues, a dar cuenta que se está ante la comisión de una conducta delictiva, ¿no? Y que tendríamos que denunciar. Tenemos también el denominado acoso escolar, conocido como el bullying. Aquí es importante porque muchas veces dentro del acoso escolar que se presenta, se llegan a realizar conductas delictivas que van desde violencia física, sexual, psicológica, cuestiones de homicidio, de robo, de inducción o instigación al suicidio, pues que terminan afectando a nuestras infancias y adolescencias. Y luego tenemos también la explotación laboral de personas menores de edad. Utilizo el término menores de edad porque así viene tal cual en nuestra legislación. Recordemos que actualmente el término que se sugiere es niños, niñas y adolescentes. Entonces, el hecho de que muchas veces incluso se vea a un niño estar pidiendo dinero en la calle, que se vea que pues está como tal induciendo a que niños estén pidiendo dinero en la calle y que las personas lo normalicen y creen que decir, bueno, pues con que ya no le demos dinero es suficiente y estamos cumpliendo con nuestro papel de sociedad corresponsable, pues es limitarnos, ¿no? Cuando finalmente se está ante la presencia
justamente de una de las modalidades de explotación laboral y nosotros tenemos ciertos procesos a partir del cual podríamos hacer de conocimiento de la autoridad este tipo de circunstancias y poder hacer de conocimiento pues la comisión de conductas delictivas. Esos han sido los delitos que nosotros observamos que son de mayor incidencia en infancias y adolescencias, recordando que no son los únicos, pero sí los que de mayor gravedad producen pues, a la integridad de niños, niñas y adolescentes. De ahí que sea muy importante contextualizar por qué es importante, valga la redundancia, proteger esos derechos de la niñez y la adolescencia. Y aquí algo muy importante es saber qué tipo de enfoque tiene nuestro Estado al momento de crear legislación, porque depende del enfoque que adopte el Estado, es el tipo de regulación y el tipo de papel que va a tener el Estado frente a la cuestión de conductas delictivas. En México se ha detectado que hemos pasado por tres enfoques a partir del cual el Estado ha visibilizado a las infancias y adolescencias. Y dependiendo cada uno de estos enfoques, ha sido la regulación y los mecanismos de protección de sus derechos. Actualmente, a pesar de que estamos y jurídicamente se reconoce el enfoque de la protección integral, seguimos teniendo todavía muy marcado, tanto en operadores jurídicos como dentro de la misma sociedad, tenemos muy marcado el enfoque tutelar. Entonces, si podemos identificar el enfoque tutelar y podemos trabajar en quitar ese arraigo que de pronto tenemos todavía de ideas tutelares totalmente, nos va a servir para tanto poder llevar a cabo los mecanismos de denuncia como para poder identificar y no normalizar ciertas conductas que son delictivas y que porque así nos enseñaron o porque así se está acostumbrado, pues muchas veces se dejan de lado y al contrario, se revictimiza a las infancias y adolescencias. Hablemos entonces brevemente del enfoque indiferenciado. Este es el primer enfoque que tuvo México para visibilizar a nuestras infancias y adolescencias. ¿Qué pasa con este enfoque indiferenciado? El Estado considera que no hay una diferencia entre los adultos y los niños, ¿no? Entonces, básicamente, si yo te veo a ti como que la única diferencia es que pues tú apenas estás creciendo, por lo tanto eres como un adulto, pero un adulto en miniatura, ¿no? Porque eres un niño o niña adolescente. Pero de ahí en fuera no hay mayor diferencia. Si yo Estado adopto esa visión, me da como resultado que cuando yo creo una legislación o mecanismos de protección, en este caso para la denuncia, pues lo haga de la misma forma que los adultos. Diga, bueno, tú adulto en miniatura vas a tener los mismos mecanismos previstos para los adultos. Yo no hago como tal ninguna modificación. No creo una cuestión de justicia adaptada, personal especializado, no, porque tú eres como tal un adulto en miniatura. No requiero crear mecanismos específicos, por ejemplo, de denuncia. Por ejemplo, este modelo estuvo muy marcado en México en 1871. Es más, nosotros lo podemos ver en el tema de la justicia penal. Cuando los adolescentes e incluso niños llegaban a realizar una conducta delictiva, existía una cárcel denominada la Cárcel Nacional de Belén, que incluso la llegaron a conocer como la Crujía de Pericos. ¿Por qué Crujía de Pericos? Crujía es un estilo arquitectónico en donde tenemos un pasillo estrecho que da a dos lados de una misma estructura, es decir, un pasillo estrecho y damos a dos lados del edificio. Así era la estructura que tenía la Cárcel Nacional de Belén. Y de pericos, porque la única diferencia que nos permitía distinguir a los niños y adolescentes que habían cometido una conducta delictiva y que estaban privados de su libertad de los adultos, era que ellos tenían vestimenta verde color perico, ¿no? Pero de ahí en fuera utilizábamos la misma legislación, no teníamos procesos especializados en caso de que ellos fueran víctimas de algún delito o que ellos realizaran una conducta delictiva. Y entonces se decía, pues como eres adulto en miniatura, lo único que voy a hacer es atenuarte la pena, es decir, disminuírtela. Si para el adulto preveo una pena de 10 años, a ti te voy a aplicar por ese mismo delito una pena de 2/3. Empieza a haber un movimiento muy importante que se denomina los Salvadores de los Niños, que actualmente es una de las organizaciones más importantes a nivel internacional, denominada Save the Children. Y de ahí se empieza a hablar de que existe o se debe de adoptar otro modelo, porque sí hay una diferencia entre las infancias, las adolescencias y los adultos. No podemos seguir sustentándonos en un sistema que los vea o los trate de una forma similar, ¿no? En consideración, empiezan los estados a adoptar un papel tutelar, un papel de protección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando lo empiezan a adoptar de esta forma, de decir sí son diferentes, la diferencia la marcan sobre la carencia. Entonces, me voy en que sí es un grupo vulnerable, pero me baso más en lo que no puedes hacer, en todas las falencias que llegas a tener y todos los errores que cometes. Ya no te voy a ver como adulto en miniatura, yo he estado. Ahora te voy a ver como un adulto, pero en formación. Incluso era muy común esa frase de
es que las infancias son el futuro de México, ¿no? Cuando en realidad tendrían que ser vistos desde ahorita como sujetos y como el presente de México. Entonces, el hecho de adoptar este sistema, si yo me baso en la carencia, en lo que no puedes hacer, pues muchas veces hacía que el Estado no los viera como sujetos de derechos, sino que la visión que yo tenía de ellos eran que eran objetos de protección. Como eres vulnerable y como hay muchas cosas que tú no puedes hacer, pues entonces te veo como un objeto propiedad de quién, pues de tu familia. En tanto tú no realices una conducta delictiva, en tanto tú tengas padre, madre, pues entonces yo Estado no voy a intervenir, que tus papás te eduquen como quieran y básicamente si ellos te quieren dar una nalgada, te quieren dar un chanclazo, pues yo no lo voy a considerar una cuestión de intervención porque te están educando. El sistema tutelar fue muy caracterizado por seguir una corriente del adultocentrismo. El adultocentrismo implica la superioridad que tiene el adulto sobre niños, niñas y adolescentes. No porque el adulto sea más inteligente, no porque el adulto tenga más conocimientos y más habilidades, simplemente pareciera que al momento en que alguien es adulto, automáticamente adquiere ciertos privilegios que en realidad no son privilegios, sino que son derechos. Pero como tú eres un menor, y actualmente se desaconseja esa terminología porque es muy arraigada del sistema tutelar, te veo como menor. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que tú eres una persona inferior a mí porque todavía no eres adulto, como eres un adulto en formación. Actualmente se desaconseja su uso. La doctora Mónica González Contró justamente tiene un artículo muy interesante al respecto que nos indica que la terminología menor nos habla ni siquiera de un sustantivo, nos habla como tal de un adjetivo, en donde decimos que algo es menos con relación a algo de la misma categoría. Entonces, estarle diciendo a una persona menor, ¿menor qué? Menor de edad, menor en qué sentido, ¿no? Menor de derechos. Entonces, por esa razón se desaconseja como tal su uso. Ahora bien, derivado de esto, que se empiezan a dar cuenta que lejos de proteger derechos de forma universal, lo que yo estoy haciendo es seleccionar de qué infancias y adolescencias protejo derechos, pero además permitir que se sigan perpetuando delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, porque te veo como un objeto propiedad de tu familia. Se empieza a hablar de que es necesario cambiar de paradigma e irnos por un modelo de la protección integral. Ya no te voy a ver como un objeto de protección, que eres propiedad de tu familia, sino que ahora te voy a ver como un sujeto titular de plenos derechos. Tienes los mismos derechos que un adulto, con digamos que la distinción de que tendrás una cuestión que se denomina autonomía progresiva. Ahorita vamos a hablar de qué es esto de la autonomía progresiva. Entonces, el papel del Estado cambia de un modelo indiferenciado tutelar al de la protección integral. En un modelo indiferenciado, el Estado tiene un papel totalmente pasivo. ¿Por qué? Porque te doy el mismo trato que le doy como tal a un adulto. En un modelo tutelar, te veo como objeto de protección y tengo un papel paternalista. ¿Esto qué significa? Que yo voy a suplir solamente en caso de que no tengas padre, madre o tutor, entonces sí voy a proteger tus derechos, pero de ahí en fuera, pues la responsabilidad es totalmente de tus papás. A mí no me interesa como tal ser este garante protector universal. Cuando se adopta este papel de la protección integral, lo que se busca es que el Estado se convierta en un garante universal. No importa si ese niño, niña, adolescente tiene padre, madre, tutor, no importa eso, si no detectamos que están poniendo en riesgo o están vulnerando sus derechos, el Estado tiene el deber de actuar. La única cuestión es que si bien son sujetos titulares de plenos derechos, estos van a estar limitados en razón de su autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la facultad que nosotros tenemos para tomar decisiones sobre cómo ejercer nuestros derechos. ¿Con base en qué? Con base en nuestro proyecto de vida. Cuando nosotros, por regla general, realmente siempre en derecho tenemos excepciones, por regla general, cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad, alcanzamos algo que se llama autonomía plena. Tú puedes tomar decisiones siempre y cuando sean conforme a los límites y alcances que tienen tus derechos, específicamente principal, la no afectación a terceros. Cuando nosotros vamos creciendo y alcanzamos esta edad en donde somos considerados adultos mayores en plenitud, en lugar ya de tener una autonomía plena, vamos perdiendo poco a poco la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Por cuestiones de naturaleza propias de la edad. Entonces se dice que tenemos una autonomía regresiva. Cuando nosotros somos padres, tenemos algo que se denomina autonomía parental. Es esta facultad que tenemos para decidir la forma en que nuestros hijos van a ejercer sus derechos. Cuando somos niños, niñas y adolescentes, actualmente el Estado reconoce algo que se denomina autonomía progresiva. Es decir,
Durante la infancia y adolescencia se busca que nosotros como adultos seamos adultos mediadores. Esto que implica que los dotemos de herramientas para que ellos puedan desarrollar habilidades, sobre todo para la toma de decisiones, y que en ciertos ámbitos, de conformidad con su madurez, los derechos que se encuentran en juego y un escrutinio estricto acerca de los efectos que podría tener en su vida esa decisión, se les permita a ellos tomar decisiones. La UNICEF reconoce varios modelos de adulto. 3 de estos serían los que no se buscan porque se considera que forman parte del modelo tutelar, y el cuarto es el que está buscando UNICEF, que sobre todo sería el idóneo para educar actualmente a nuestras infancias y adolescencias y para proteger sus derechos. El primero es el del adulto tradicional. Un adulto tradicional es aquella persona que sigue viendo a niños, niñas y adolescentes como su objeto de protección, en donde dice, pues yo con mi hijo hago lo que yo quiera y a mí no me dan cómo lo voy a educar, y si yo le quiero pegar, pues le pego. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo como mi objeto, ¿no? Ese no sería una cuestión pues adecuada. Generalmente se rigen por modelos totalmente adultocentristas, en donde tú no puedes participar, no puedes opinar, porque lo que diga yo es lo que va a valer, es lo que se va a hacer, sin ni siquiera tomar en cuenta tu manifestación de voluntad, la expresión de la misma, a pesar de que sea un asunto que incide en la esfera de tus derechos. Ese sería un modelo no adecuado para el UNICEF. Tenemos el adulto adolescente. Un adulto adolescente, UNICEF lo ha identificado como un adulto que ha sido educado por padres tradicionalistas, y son aquellos que dicen, yo no voy a ser como mis papás, y no se ubican en un lugar de su papel de voy a darte herramientas ni nada, sino como que me veo como un par de las infancias y adolescencias. Entonces son generalmente personas que dicen, yo no voy a cometer los errores que cometieron mis papás conmigo, y tampoco ponen límites, en este caso, a sus hijos, considerando que pues, como a mí no me dejaron hacer esto, yo tampoco te lo voy a dejar, pero si tampoco guiándolos, sin orientarlos, sin explicarles, porque el hecho de que pongamos límites no significa que no sea un modelo ideal, en este caso de adulto. Al contrario, hay formas de poner límites sin humillar, sin menoscabar su integridad, de forma tal que pues ellos puedan conocer, en este caso, el alcance, incluso el ejercicio de sus derechos. Ese sería un adulto adolescente, aquellos que son amigos de los hijos, pero en el sentido de que yo no te pongo ningún límite y tú haz lo que tú quieres. Tenemos el adulto inseguro. Un adulto inseguro es aquel que tampoco quiere repetir modelos tradicionales, pero no se capacita en formas de modelos de adulto mediador para saber de qué forma puedo ejercer en este caso y ayudarte o dotarte de herramientas para que ejerza tus derechos. Entonces son aquellas personas que cuando su hijo realiza alguna cuestión de conducta, por ejemplo, antisocial, dicen, bueno, es que si lo regaño, a lo mejor lo traumo y entonces pues afecta su desarrollo integral. Pero si no lo regaño, pues entonces no voy a saber poner límites y voy a perder yo el control como papá. Y terminan no haciendo nada. Entonces, de ahí se deriva esta cuestión de adulto inseguro. El modelo que buscaría el UNICEF sería que nosotros fuéramos adultos mediadores, es decir, un adulto que se capacite y que pueda saber cómo poner límites, recordando que las infancias y adolescencias es un grupo como tal heterogéneo, pero lo importante es que podamos contar con estas herramientas para poder saber de qué forma los ayudamos y conocerlos mejor, que es ahora lo que ha surgido mucho como los modelos de crianza respetuosa, en donde se busca, sin menoscabar, sin anular, sin humillar, sin tener que maltratar, poder poner límites, guiarlos y poderlos orientar en el ejercicio de sus derechos. El único límite que nosotros vamos a tener para que un niño o niña adolescente pueda ejercer sus derechos, en este caso de forma autónoma, sería el interés superior de la niña, niño o adolescente. En este caso, el interés superior nos implica esta protección a su esfera íntegra de derechos. Ahora bien, ¿cuál es el caso en donde nosotros pudimos observar que el Estado dijo, este va a ser el límite para la autonomía progresiva? En el caso de los testigos de Jehová. Ustedes sabrán que los testigos de Jehová no permiten que se les realicen transfusiones sanguíneas porque ellos consideran que la sangre forma parte del alma, y en consideración, pues no creen conveniente que su alma pueda ser ensuciada a través de una transfusión sanguínea. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso de testigos de Jehová? Estábamos en una institución pública de salud y resulta que había unos papás cuya hija, y eran y profesaban como tal la religión de testigos de Jehová, cuya hija empieza a tener ciertas hemorragias, la llevan a urgencias y bueno, le dicen que tiene un denominado leucemia linfoblástica, que es un tipo de cáncer que se da como tal en la sangre. De ahí que, como era una cuestión de urgencia, pues era necesario que ellos firmaran un consentimiento informado para, ni siquiera para iniciar su tratamiento, sino para poderle hacer transfusiones sanguíneas, porque pues, estaba en peligro como tal su vida. ¿Qué
¿Qué es lo que ocurre? Que los papás manifestaron pues que ellos no podían firmar el tema de las transfusiones sanguíneas porque eran testigos de Jehová. Si nosotros hubiéramos estado todavía en modelo tutelar, desde la visión del modelo tutelar, el Estado no hubiera podido intervenir. ¿Por qué? Porque el Estado decía, no, pues si tú tienes mamá y papá y ellos dicen que no, pues ni modo, hay que buscar una alternativa, pero transfusión sanguínea no va a ser, ¿no? A menos que tú tuvieras papá o mamá, pues bueno, ya entraría yo Estado, pero de ahí en fuera, pues se tendría que hacer los que tus papás dicen. Como actualmente tenemos un modelo de la protección integral, en donde el Estado es un garante como tal universal, ya no se deja a totalmente discreción de los papás si quieren o no garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si cualquier autoridad o cualquier persona llega a detectar que las decisiones de los papás están vulnerando, poniendo en riesgo sus derechos, actualmente contamos con una autoridad que se denomina la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, lo que tenía que hacer la autoridad, y de hecho hizo esta autoridad, que fue la autoridad sanitaria, fue hablar a la Procuraduría de Protección con la finalidad de que ejerciera la representación. ¿Por qué? Porque yo Procuraduría fui creada para auxiliar, para orientar y para coadyuvar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué ocurrió? Que una vez que la Procuraduría acude a ese lugar y detecta que están siendo vulnerados o puestos en riesgo sus derechos por esa decisión de no queremos firmar el consentimiento informado, lo que hace la Procuraduría es firmar ese consentimiento informado en representación de los papás y en representación más bien de los derechos de esta niña. Y finalmente se le hicieron las transfusiones sanguíneas. A lo que queremos llegar con esto es que actualmente la visión que tiene el Estado acerca de el modelo de cómo vemos a nuestras infancias y adolescencias es de una protección integral. Se busca actualmente que nuestra justicia sea diferenciada, es decir, no sea la misma que se aplica a los adultos, que sea especializada, que sea personal, que conozca acerca de las diferencias que tenemos entre niños, niñas y adolescentes y sus derechos en específico, pero que además sea adaptada. No es que los niños, niñas y adolescentes tengan que adaptarse a los sistemas previstos para los adultos, sino que actualmente el Estado tiene la obligación de adaptarse conforme a su grupo etario, conforme a su edad, conforme a su desarrollo, hablando en un lenguaje claro y sencillo para que ellos justamente puedan ejercer estos derechos. Nosotros sí tenemos una distinción muy marcada entre infancias y adolescencias sobre el pensamiento. Nuestras infancias generalmente tienen un pensamiento egocéntrico y concreto. Esto implica que generalmente aquello que piensan es aquello que perciben como tal con los sentidos y sobre lo que pueden tener conocimiento. Y el tema de las adolescencias que se encuentran desarrollando un pensamiento hipotético deductivo, es decir, ya pueden hablar más allá de nociones abstractas. Algo muy importante es tomar en cuenta los últimos estudios de las neurociencias. ¿Qué nos dicen las neurociencias? Las neurociencias nos dicen que hay una diferencia entre los adultos y los adolescentes. Que a pesar de que muchas veces escuchemos que alguien diga, ay, es que ese adolescente era súper inteligente, incluso era más inteligente que un adulto y perfectamente sabía lo que hace. Actualmente las neurociencias nos dicen que en cuanto a desarrollo cerebral, el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Lo último que desarrollamos es esta parte frontal, específicamente la corteza prefrontal. En esta nosotros encontramos algo que se llama la madurez psicosocial. Tenemos primero la madurez cognitiva. La madurez cognitiva, de acuerdo a las neurociencias, que es esta cuestión que tiene que ver con la inteligencia, la terminamos de desarrollar a los 16 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, ¿no? Depende de alimentación, de qué tantas actividades, incluso recreativas, tenga una persona, de qué tanta estimulación tenga por parte de su entorno para que a los 16 alcance como tal esa madurez cognitiva. Por lo cual un adolescente muchas veces puede tener razonamientos muy similares a los de un adulto, incluso muchas veces por encima que los adultos. Pero la diferencia radica en la madurez psicosocial. Los adolescentes todavía no han desarrollado madurez psicosocial. Esto implica el control de los impulsos. Un adolescente puede conocer que si realiza una conducta, cuáles van a ser los efectos a corto plazo, pero muchas veces no puede prever los de a largo plazo. E incluso un adolescente, acorde a las neurociencias, puede tener la capacidad de tomar decisiones y las neurociencias te lo divide en escenarios fríos y calientes. Un escenario frío es aquel en el cual tienes tiempo antes de actuar para tomar una decisión. Y un escenario caliente es aquel en el cual tienes que tomar una decisión en ese momento. De acuerdo a las neurociencias, un adulto, generalmente ya sea en escenario frío o caliente, puede guiarse más por lo racional que por lo emocional.
Sin embargo, un adolescente generalmente tiende a guiarse más por lo emocional que por lo racional. Incluso, derivado de esto, también no solo el tema de la impulsividad, sino esta falta de madurez psicosocial, hace que estos eventos derivados de conductas delictivas lleguen a afectar de mayor forma su sano desarrollo integral, específicamente en temas de cuestiones cerebrales. En consecuencia, tenemos esta corresponsabilidad. Ya no solo es el Estado el que va a ser el garante de proteger a nuestras infancias y adolescencias y esa esfera íntegra de sus derechos, sino que actualmente nosotros como sociedad nos convertimos también en corresponsables. Si nosotros detectamos que están siendo vulnerados algunos de sus derechos, tenemos la facultad de dar aviso, en este caso, a las procuradurías de protección. En consecuencia, es muy importante que nosotros conozcamos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos habla de un catálogo, el cual nada más es enunciativo más no limitativo. Esto que implica que nos enlista qué derechos tiene, pero que pueden existir más derechos de estos niños, niñas y adolescentes, y pone estos como tal para referencia, desde su derecho a la vida, identidad, vivir en familia, no ser discriminado, tener una vida como tal libre de violencia, el tema de la protección a la salud. Incluso en la protección a la salud, actualmente hubo una reforma a la Ley General de Salud en 2022, en donde se habla de la obligación que tienen los médicos de que aquellos procedimientos médicos que lleven a cabo con niños, niñas y adolescentes es necesario que les permitan manifestar su voluntad y que esa manifestación de su voluntad quede expresada de qué forma se tomó en consideración, por ejemplo, dentro de la determinación de un tratamiento a seguir. Tenemos algunos otros derechos como la educación, creencias religiosas. Uno muy importante que va vinculado con el tema de la violencia digital es el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Muchas veces se cree que alejándolos de los medios tecnológicos sería la solución para evitar que ellos sean víctimas de conductas delictivas. Sin embargo, olvidamos que este es un derecho. Hasta ahorita no hay una homologación en cuanto a cuál sería la edad idónea para que niños, niñas y adolescentes utilizaran dispositivos desde un ámbito médico, por un tema sobre todo de la vista y por la falta de desarrollo que puede existir, en este caso, su desarrollo integral, por la edad en que se encuentran. Algunos psicólogos consideran y neurocientíficos que la edad ideal sería después de los 7 años, la exposición como tal a dispositivos. Sin embargo, en temas de posterior a los 7 años, se hablaría de que si van a tener acceso a estas tecnologías, no significa que la solución cuando hay cuestiones de violencia digital sea prohibirles el acceso, porque es un derecho. Ellos decidirán si lo ejercen o no, pero no nos corresponde a nosotros como papás, por ejemplo, nada más decir, pues no lo vas a realizar. Al contrario, debemos de dotarlos de las herramientas en temas de ciberseguridad para que sepan cómo evitar ser víctimas o qué realizar, o que nosotros también tengamos conocimiento de qué realizar cuando descubrimos o tenemos conocimiento de que están siendo víctimas de alguna conducta delictiva. En consecuencia, hablaremos de las herramientas de denuncia específica. Afortunadamente, con el avance de la tecnología, si bien tenemos áreas de oportunidad en temas de cómo se realizan las denuncias, también es cierto que ya existen más formas de poder realizar como tal las denuncias. Ya no solo tenemos la cuestión presencial, sino que tenemos la vía telefónica y también tenemos la cuestión digital para poder realizar, en este caso, la cuestión de denuncias. Desde la vía telefónica tenemos el famoso 911 cuando se trata de una cuestión de emergencia, y sobre todo si tenemos conocimiento de que estamos observando, fuimos testigos de que un niño o niña adolescente está siendo víctima de un delito. Esta es una muy buena opción en donde, pues, por un tema de inmediatez, puede tenerse una mayor protección inmediata respecto de dar aviso como tal a la autoridad. En Ciudad de México fue sobre todo en lo que me enfoqué. Hay muchos modelos de estos que se replican en entidades federativas. En Ciudad de México se cuentan con líneas especializadas, sobre todo en temas de protección a mujeres y también a niños, niñas y adolescentes. Como en este caso, la línea que se denomina No está sola, cuando se detectan situaciones de riesgo. Entonces, cuando se considera o una misma persona está considerando que está ante la posible comisión de una conducta delictiva o está siendo víctima de una conducta delictiva o conoce a alguien que esté siendo víctima de una conducta delictiva, puede hablar las 24 horas, los 365 días del año y ahí le pueden dar atención psicológica de primer contacto, pero también la pueden derivar a atención médica y social o indicarles dónde se encuentran los lugares para que pueda acudir como tal un refugio y orientarla en temas de realizar la denuncia. Se puede hacer también la denominada denuncia anónima al 089, está disponible las 24 horas, los 365 días del día.
del año, perdón. Aquí lo importante es que nosotros siempre consideremos circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si bien es anónima, tenemos que decir qué sucede, en dónde está sucediendo, a qué hora ocurrió. No tiene que ser una hora exacta, puede ser una hora aproximada y quiénes serían los posibles involucrados. En dado caso de que yo no tuviera el nombre de las personas, pues poder dar los mayores datos de identificación de esa persona, incluso cómo iba vestido, cuál era su estatura, con la finalidad de que existen cámaras, pues la autoridad pueda darle como tal un seguimiento a través de las mismas con estos datos que yo estoy proporcionando. Tenemos líneas específicas también para cuestiones de violencia familiar en Ciudad de México, como es la línea Mujeres, que también brinda la orientación respecto de conductas como tal delictivas y ayuda a la identificación de conductas delictivas. Tenemos también la línea de Locatel, en donde se les brinda asesoría jurídica, psicológica, se los orienta para ser canalizados a atención médica. Locatel atiende, y esa es una de las ventajas, tanto vía telefónica por medio de chat, las 24 horas, los 365 días del día. Aquí lo que te ayuda Locatel es a identificar si se está ante un tipo de violencia, cuál es este, los asesora y los puede canalizar a las unidades de atención de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y o los centros de justicia de la Ciudad de México. Además de vía telefónica, se puede a través del ámbito digital en Ciudad de México. Ahora, aquí cabe precisar que no todos los delitos se pueden atender de forma digital. Se tiene que revisar, hay un catálogo en la página en donde tenemos que revisar si el delito que queremos denunciar se encuentra en ese catálogo de delitos. Si no se encuentra en ese catálogo, no significa que no se puede denunciar, pero aquí se tendrá que hacer vía presencial. Incluso me puedo comunicar vía telefónica para que me ayuden a saber en dónde está, en dónde puedo ir a denunciar. De todos modos, ahorita tenemos un mapa de georreferencia para que ustedes también tengan esta herramienta y lo puedan ubicar. Este es el catálogo de delitos en Ciudad de México que pueda ser atendido vía digital. Desde delitos contra intimidad sexual, específicamente los de la ley Olimpia, es decir, de violencia digital, violencia familiar, siempre y cuando no se trate de violencia física, delitos patrimoniales, abuso de confianza, robo, daño a la propiedad, discriminación, sustracción de menores e incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Los que no se atienden de forma digital, en dado caso, si tú sufriste lesiones, si fuiste amenazado o si fuiste agredido con algún arma u objeto. Aquí sí es necesario hacerlo de forma presencial. ¿Qué hacer si no están en el catálogo? Acudir de forma presencial. Se puede sacar cita en línea y te puedes comunicar vía telefónica para que te digan a dónde puedes acudir. ¿Cómo se denuncia vía digital? Esta es una crítica que se ha hecho mucho a la Ciudad de México porque forzosamente implica que te crees una cuenta llave o que sea a través de la firma que te proporciona el SAT. Aquí nos faltaría en Ciudad de México un mecanismo para que niños, niñas y adolescentes pudieran realizarlo de forma autónoma. Un mecanismo, por ejemplo, con el que sí cuenta la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde tiene un apartado específico para que niños, niñas y adolescentes de forma autónoma lo pudieran realizar. Pero bueno, aquí, ¿cómo se puede denunciar de vía digital? Tenemos esas dos. ¿Qué documentos se requieren? Se requieren forzosamente tu identificación oficial. Se requieren más documentos en caso de otros delitos, como si tú quisieras denunciar sustracción de menores. En este caso sería el acta de nacimiento de esa niña, niña adolescente, del denunciante y la sentencia. Si es de violencia familiar, el acta de nacimiento de hijos en común. Y si es también de violencia familiar, el tema del acta de matrimonio. ¿Cuál es el procedimiento? Dentro de esta plataforma te van a preguntar si tienes lesiones causadas por violencia o si utilizaron algún arma u objeto para agredir o amenazar. Si la respuesta es sí, te van a indicar que, ya lo hemos mencionado anteriormente, pues tienes que acudir de forma presencial. Si la respuesta es no y se encuentra en ese catálogo de delitos, pues van a preguntar qué te pasó, ¿no? Y ya tú elegirás si fuiste víctima de violencia familiar, si hubo una violencia digital, se atentaron contra tu patrimonio, se atentaron contra tu persona o atentaron contra otra persona. Te pedirán que llenes un apartado de datos generales, en el cual tendrás que poner tu correo electrónico, tu nombre, apellidos, tu domicilio, tu teléfono, tu sexo, tu fecha de nacimiento y tu identificación oficial. Es necesario poner cuestiones sobre el lugar de los hechos, sobre todo lo que tengas más certero, en dónde ocurrieron, se puede alcaldía, la colonia, el código postal o la calle. Estos no son obligatorios, pero entre mayores datos puedas dar, pues es importante para que se pueda realizar la investigación y la recabación de material probatorio. El tema de la narración de hechos. Ahí va a venir también un apartado donde van a decir cuándo me sucedió, en qué día, qué año, si tienes como tal la hora, cómo sucedieron los hechos. Incluso se da la opción de que si no lo quieres escribir, lo puedas hacer por escrito y después lo puedas adjuntar. Y si tienes otros hechos relevantes que tú consideres que son importantes, como decir, no es la primera vez que escucho que están maltratando o que están
golpeando, por ejemplo, a un niño o niña adolescente, o esto se repite, o hemos visto que lo hace con frecuencia, esos hechos relevantes también se pueden poner. En temas de violencia familiar, por ejemplo, hay que poner los datos del agresor si se llegara a contar con estos, o de la agresora, sus nombres, apellidos, su domicilio y la relación que guarda, en este caso, la persona. Si tenemos testigos también, cuáles serían los nombres y apellidos de esos testigos, cuál es su sexo, cuál es su domicilio, incluso cuál es su teléfono para que pudieran ser localizados. Recordemos que también a través de Locatel se puede hacer vía chat. Este es la liga a través del cual se puede atender también para una cuestión de orientación las 24 horas y los 365 días del año. De igual forma, se puede hacer de forma presencial. Aquí se puede ubicar la agencia de las fiscalías. En esta página que se llama www.denuncia digital Ciudad de México, vienen en donde se encuentran ubicadas las agencias del Ministerio Público. Pero además, Impunidad Cero cuenta con una página, como les dijo Leslie, que se denomina denuncia.org. A través de esta página también podemos localizar, en este caso, dónde se encuentran los ministerios públicos y a dónde puedo ir a realizar mi denuncia. Ahora, uno puede acudir a cualquiera, digamos que si yo no llegara a ubicar ahí o no quisiera utilizar este ámbito digital, etcétera, sí se puede acudir a cualquiera. En ese caso, lo que van a hacer es que te van a remitir a aquella que sea conforme al delito que tú vayas a narrar, ¿no? Que sea especializada para atender específicamente ese delito y si te indicará cuál es la dirección a la que debes asistir. ¿Quién puede denunciar? Básicamente puede denunciar cualquier persona que sea testigo o tenga conocimiento del delito, con excepción del delito de estupro. Ese delito de estupro se persigue por querella. ¿Esto qué significa? Que es la persona directamente afectada la que forzosamente tiene que denunciar. También en este caso, tratándose de niños, niñas y adolescentes, realmente pueden ser los papás. Aquí es muy importante considerar que en cada estado se prevé de forma, o sea, regula de forma distinta el tema del estrupo. Estaba buscando los datos justamente sobre las entidades federativas y encontramos que solo 28 entidades federativas tienen regulado el tema del estupro, que implica tener relaciones sexuales con personas menores de edad, con el consentimiento obtenido a través de engaño o seducción. En este caso, 28 entidades federativas sí lo tienen regulado, 4 entidades federativas no, que son Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Zacatecas, y cada entidad federativa tiene una edad distinta. Tenemos en total 7 entidades federativas que consideran personas menores de 12 años, tenemos una entidad federativa que dice personas mayores de 13 años, tenemos 15 entidades federativas que dicen personas mayores de 14 años, y 2 entidades federativas, una que dice personas mayores de 15 años o personas mayores de 16 años. Si tienen menos de esta edad, pues entonces estaríamos ante la cuestión de una violación. Muy bien. ¿Puede denunciar un niño o niña adolescente? La respuesta es sí. Aquí puede ser a través de su padre, madre o tutor, o muchas veces incluso se indica que puede ser de forma autónoma. Actualmente, si se presentara un niño o niña adolescente de forma autónoma porque quiere denunciar una cuestión de conducta delictiva, ya no es necesario incluso que pudiera acudir, por ejemplo, el padre o la madre, considerando que muchas veces son estos los que realizan conductas delictivas. Para eso actualmente se cuenta con las procuradurías de protección, que ahorita vamos a ver dónde pueden ser ubicadas. La Procuraduría de Protección tiene esta facultad de servir como coadyuvante en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que si hubiera algún conflicto de interés, porque serían los papás los que incluso están diciendo pues, que su hijo no denuncie, su hija no denuncie, o no quieren que vaya a denunciar, o son los mismos los que están realizando la conducta delictiva, puede presentarse de forma autónoma el niño, niña, adolescente, se dará aviso a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que nombre un representante en este caso. Es importante que se cuente con una red de apoyo, sobre todo cuando tenemos niños, niñas y adolescentes víctimas de delito. Lo ideal sería que fueran primero con familiares, pero actualmente nuestro sistema tiene conocimiento de que muchas veces es el mismo núcleo primario donde se realizan las conductas delictivas. Tan es así, por ejemplo, que en el sistema de justicia penal para adolescentes se habla de estas figuras de apego y que incluso pueden acompañarlos una persona de su confianza. Entonces, estas personas también pueden actuar y coadyuvar en el tema de la protección de sus derechos, acercarse a instituciones públicas u organizaciones para poderles brindar una atención de primer contacto respecto a atención psicológica cuando se es víctima de un delito. Es muy importante que exista un apoyo y acompañamiento integral dentro de estas cuestión de herramientas que se puede dotar a niños, niñas y adolescentes, desde una atención psicológica, jurídica, desde una atención médica,
Tenemos organizaciones de la sociedad civil. Regresamos de nueva cuenta a esta página de denuncio.org, donde tenemos un directorio de organizaciones de la sociedad civil que les puede dar mucha luz en aquellas organizaciones que pueden coadyuvar, incluso dependiendo del tipo de delitos específicos que se cometen en contra de niños, niños y adolescentes. ¿Para qué? Para que se dé ese acompañamiento mientras se está llevando a cabo, por ejemplo, el proceso. Porque sí nos importa el tema del proceso, nos importa que no quede una cuestión de impunidad, pero también nos importa la no afectación a su sano desarrollo integral. ¿Qué llevar a presentar una denuncia si se hiciera de forma presencial? Pues lo importante es que sea una identificación oficial. Y si yo tuviera algún material probatorio, como audios, como videos o cualquier otro material, también es importante que yo lo pudiera presentar. ¿Qué debe de contener la denuncia? Generalmente ahí me van a dar un formato en donde yo voy a hacer una narración de hechos. En dado caso que sea un niño ni adolescente, por ejemplo, mi hijo, es una copia del acta de nacimiento y una identificación de la persona que acompaña a presentar la denuncia a ese niño, niña o adolescente. De igual forma, tenemos para temas específicos, por ejemplo, de maltrato infantil. Cuando hay una cuestión de maltrato infantil, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene formatos para realizar los denominados reporte de maltrato en la familia. Y de igual forma se pueden llevar de forma presencial, telefónica o digital. Quien lo ve o lo lleva a cabo es la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es un reporte de maltrato. Es distinto al de procedimiento de restitución de derechos que ahorita vamos a ver. A través de este reporte de maltrato, pues tenemos como tal el procedimiento. Si se hace de forma presencial, va la persona que va a reportar. Cualquier persona que tenga conocimiento de que se está vulnerando, poniendo en riesgo, puede acudir, porque muchas veces esa puesta en riesgo, esa vulneración puede ser constitutivo de una conducta delictiva. Entonces, acude la persona que va a reportar, va a esa área de atención ciudadana de la Procuraduría de Protección, expone los hechos. Lo que va a hacer esa área es programar una visita con equipo integral multidisciplinario, va a hacer una evaluación en el lugar de los hechos y va a decidir qué acciones va a tomar para atenderlos, que incluso podría ser canalizarlo al área jurídica para que se pueda realizar la denuncia respectiva. Se puede hacer también vía telefónica. Esos son los teléfonos de la Procuraduría de Ciudad de México. Ahorita les ponemos y les damos la liga del mapa georreferenciado para que puedan ubicar aquella que corresponda a su entidad federativa o que es más cercana a su domicilio. En este caso se hace a través de vía telefónica, el procedimiento es el mismo, se reporta, se comunica vía telefónica, se exponen los hechos, se programa la visita y la Procuraduría toma una evaluación y cuáles van a ser las acciones para poder atender, en este caso, el reporte de maltrato. Telefónica también se puede hacer a Locatel. Locatel te va a dar asesoría y apoyo para que puedas generar ese reporte de maltrato infantil y te va a canalizar, en este caso, al DIF, que te va a canalizar a la Procuraduría de Protección o a la Fiscalía en dado caso de que se advierta que es comisión de una conducta delictiva. Ahora bien, una vez que si te transfieren como tal al DIF, te van a transferir al área de servicios integrales y especializados, en donde te van a pedir el nombre de las personas que están generando el maltrato, si es que tuvieras conocimiento, si conoces el nombre de la niño o niño que está viviendo violencia, cuáles son las edades aproximadas, sus características, si tienes como tal el domicilio, tienes referencias de dónde está ocurriendo la violencia, que describas como tal la violencia y un correo electrónico y teléfono de quien reporta para dar seguimiento. Si tú no eres una persona que sea del núcleo primario, representante de ese niño o niña adolescente, no te van a dar seguimiento respecto a cuáles son los pasos que están siguiendo, sino que te van a dar seguimiento respecto a que tu reporte ya fue atendido, ¿no? Digamos que si eres un tercero. Y se puede hacer a través de vía digital. Se tiene el SUAP, que es el Sistema Unificado de Atención Ciudadana. A través de ese enlace de atención ciudadana hay un apartado que implica el tema del reporte de maltrato familiar y también hay correo del DIF, en donde también se atiende el tema de esta generación de reportes del maltrato, en este caso contra niños, niñas y adolescentes. El procedimiento es el mismo, se sigue el enlace o se envía correo electrónico, ahí se exponen los hechos, se programa esa visita integral y se hace la evaluación para que se tomen como tal acciones. De igual forma, es muy importante que se pongan los siguientes datos: apellido, número, teléfono del reportante, datos que tenga sobre el niño, niña, adolescente, datos que tenga sobre la persona que presuntamente esté ejerciendo violencia, dato del domicilio, el lugar donde ocurren los hechos y una descripción de los hechos. En temas de violencia sexual, ¿qué hacer cuando una niña o niña acaba de ser víctima de violencia sexual? Al respecto, tenemos la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
La primera es que si son lesiones físicas urgentes y no han pasado más de 72 horas a partir del tema de violencia sexual, antes de acudir a fiscalía, se acuda que se brinde atención médica de emergencia. Se da la sugerencia que no se bañen ni se limpien heridas para que cualquier evidencia pueda ser detectada en ese niño, niña, adolescente. Siempre se habla de las 72 horas. Ahorita vamos a especificar por qué. La segunda es considerar que por qué no se le debe de bañar, y es porque muchas veces los fluidos que pueden quedar pues permiten identificar a ese agresor o a esa agresora, por lo cual se sugiere que no se le cambie de ropa, que si se le llegara a cambiar, en este caso pues que las prendas de preferencia se guarden en bolsa de papel, porque así hay mayor oportunidad de que se pueda conservar este tema de fluidos, incluso dentro de las 72 horas, bolsa de papel. Y la otra es no limpiar el lugar donde sucedieron los hechos, ¿no? Cuando dije que hay que llevar material probatorio, no significa que yo sea la que lleve, por ejemplo, las sábanas, las cobijas. No, no, no. Eso no, me refiero a videos, me refiero a audios. Lo demás es preferible que se deje ahí y ya se encargará como tal la autoridad correspondiente de hacer la preservación y la recolección de material probatorio. Tercer punto sería avisar a las autoridades. Tú a la autoridad, ya sea que vayas directo a la fiscalía, ya sea que le digas a un policía, ya sea que acudas con la Procuraduría de Protección o con la Comisión de Atención a Víctimas, que sea la que se le entregue las prendas que se tienen guardadas y si esas prendas cuentan con, o más bien con la evidencia que se cuenten, videos, audios, etcétera, pues todo eso como tal puede servir. Lo importante es que no se recojan objetos con los que se hicieron daño o pudieron hacer daño. Esto se encargará de hacerlo un perito, acudirá a la recolección y la preservación de evidencia en el lugar. ¿Por qué 72 horas? No significa que posterior a las 72 horas no pueda ir a denunciar, pero se habla de las 72 horas porque en los hospitales se cuentan con protocolos de atención para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, las 72 horas es el momento justo para dar y para que las personas que hayan sido víctimas de violencia sexual reciban antirretrovirales para una cuestión de prevención de VIH y para que tengan la anticoncepción en dado caso de una cuestión de embarazo no deseado. Después de las 72 horas se sugiere buscar atención médica psicológica y asesoría para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Que si se va a denunciar, pues ahí se les va a brindar la canalización para recibir esta atención médica y psicológica y se les tendrá que dar la información para el tema de la interrupción del embarazo. En temas de violencia sexual es muy importante que se reciba atención médica sin importar el tiempo que transcurra. No es necesario realizar denuncia para recibir atención médica, no es un requisito sin el cual la persona esté limitada para recibir atención médica. Y recordemos que tenemos una norma oficial mexicana que nos habla sobre temas de interrupción del embarazo en casos también de violencia sexual. Ahora ya está más hacia la protección de niñas y adolescentes. A partir de antes de los 12 años, es necesario que la solicitud la realicen los papás, tratándose en este caso de niñas, que sea padre, madre o tutor quien realice la solicitud de interrupción del embarazo, pero ojo aquí, si los papás no quisieran que la niña interrumpiera como tal el embarazo, se tiene que dar aviso por parte del personal sanitario a la Procuraduría de Protección para que la Procuraduría de Protección intervenga y vea si es necesario firmar el consentimiento en suplencia, en representación de forma coadyuvante con los papás y saber cuál es la manifestación, expresión de la voluntad y realizarlo de conformidad con su interés superior. En el caso de que sean personas mayores de 12 años de edad y menores de 18 años, en este caso solo ya lo puede hacer de forma autónoma la adolescente de presentar la cuestión de la interrupción del embarazo cuando es derivado de una cuestión de violencia sexual y simplemente tiene que manifestar pues que es derivado de una cuestión de violencia sexual. Ahí sí es lo único que pide la norma oficial mexicana. Recordemos que la Procuraduría de Protección nos sirve para ejercer dos tipos de representación. En suplencia, cuando no tiene ese niño, niña, adolescente, padre, madre o tutor, y en coadyuvancia, cuando los tiene, pero las decisiones que pueden llevar a cabo sean consideradas que ponen en peligro o no están tomando la esfera íntegra como tal de sus derechos o son ellos quienes están vulnerando sus derechos. Es muy importante que sepamos que dentro de las obligaciones que tiene el personal sanitario a partir de la reforma del 2022 es que se les permita como derecho, un derecho podemos ejercerlo o no, que se les permita a través de un lenguaje claro y sencillo manifestar su voluntad a los niños, niñas y adolescentes y hacerles del conocimiento, brindarles esta información acerca de los tratamientos que se les van a seguir en un lenguaje acorde a su edad y a su madurez.
¿Qué pasa? Y este punto me gustaría ver, Carlos. ¿Qué pasa si el delito, porque generalmente pensamos que son adultos los que cometen los delitos, pero ¿qué pasa si el delito es cometido por otro niño u otra niña? Aquí en Querétaro hemos tenido casos muy lamentables en donde hay niños de 7 años realizando cuestiones de índole sexual en contra de otros niños de 5 años. Y muchas veces, pues se dice, pues como son niños, pues no se puede hacer nada, pues nada más les digo a sus papás y ya. No. Aquí la cuestión es que nosotros ya tenemos mecanismos. Si bien un niño y niña no pueden enfrentar un sistema de justicia penal y no le van a seguir como tal un proceso penal porque comete un delito, sí tenemos que dar aviso a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque la Procuraduría lleva a cabo un procedimiento que se denomina procedimiento de restitución de derechos. Está previsto en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Más que ver o sancionarlo por la conducta que cometió, cambia el enfoque que tenemos actualmente como Estado y deberíamos de preguntarnos por qué ese niño o niña o ese adolescente está realizando específicamente ahorita de niños y niñas, están realizando esas conductas delictivas, ¿no? Cuáles son los factores que están incidiendo desde un modelo ecológico de la OMS a nivel individual, relacional, comunitario y social, por lo cual ese niño o niña está realizando una conducta delictiva. Muchas veces dicen, es que si ya está realizando delitos de índole sexual a los 7 años, pues ya deberían de encerrarlo de la cárcel de por vida, ¿no? No, más bien deberíamos de preguntarnos por qué un niño a esa edad está realizando ese tipo de conductas, si está repitiendo algo que está observando dentro de su entorno o él mismo está siendo víctima de algún delito de índole sexual. Entonces se inicia un procedimiento de restitución de derechos que tiene la finalidad de brindar la asistencia social, ver qué derechos le están siendo vulnerados y por qué hay una cuestión ahí dentro de su sano desarrollo integral que lo está llevando a realizar este tipo de conductas delictivas. Pero no podemos ser omisos. La autoridad educativa está obligada a dar aviso, en este caso, a la autoridad que sería la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si el delito lo cometiera un adolescente, una o un adolescente, también se tiene que dar aviso a la autoridad. Puede ser tanto a la Procuraduría como puede ser también realizar la denuncia directamente. ¿Por qué? Porque sí tenemos un sistema especializado para los adolescentes, que es el denominado Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Si bien a ellos no les van a imponer penas como a los adultos, a ellos les van a poner medidas socioeducativas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es trabajar en ellos para saber por qué están cometiendo esas conductas delictivas y de qué forma podemos prevenir que reincidan. Entonces, el sistema de justicia penal está creado desde una prevención terciaria del delito que busca la no reincidencia y el trabajo para que ellos puedan ser reintegrados a ese núcleo social y familiar y pues justamente podamos garantizar esa esfera íntegra de derechos y abonar a ese sano desarrollo integral. ¿Qué recursos y apoyos podemos tener para la cuestión de realización de denuncias? Tenemos un mapa de georreferencia para localizar servicios de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. El mapa se encuentra en el siguiente link de Indesol. Es muy importante que recuerden que toda esta información la vamos a poner a disposición de Impunidad Cero para que se pueda subir en infografías y que la puedan ver dentro de la página que tiene Impunidad Cero y denuncia.org para que puedan tener tanto los links como pues, todo el material respecto a formatos o datos que se necesitan para realizar la denuncia, que hemos visto un poco rápido por cuestión de tiempo. Este mapa de georreferencia nos sirve mucho para ubicar a dónde podríamos acudir. En este mapa de georreferencia encontramos el programa de apoyo a las instancias de mujeres en cada una de las entidades federativas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, contra niños, niñas y adolescentes. Entonces yo lo puedo buscar incluso por programa o lo puedo buscar incluso por entidad federativa. Y yo bueno, acerco como tal el link en el mapa y ahí me aparece dónde está ubicado, me aparece como tal la dirección, cómo se denomina el programa, cuáles son los teléfonos en que me pueden atender y muy importante, cuál es el tipo de atención que me pueden brindar en cada uno de los puntos en donde viene el tema de este mapa de georreferencias. Vienen ahí los centros de justicia también para las mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Vienen cuáles son los servicios que se pueden dar, desde trabajo social, atención en crisis y terapia psicológica, asesoría de acompañamiento jurídico, atención médica, ludoteca, cursos, vinculación a agencias del Ministerio Público para que se den medidas de protección. Vienen ubicadas también las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en ese mapa de georreferencia, donde se encuentra fiscalías especializadas, donde se encuentra la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar.
Vienen también en temas del ámbito de salud, donde encontramos las unidades de la Comisión Nacional contra las Adicciones, los servicios especializados de atención a la violencia, donde hay unidades de atención en salud mental. Tenemos también en ese mapa el tema del DIF, los sistemas municipales, donde encontramos las procuradurías de protección, cuáles son los teléfonos, cuáles son los correos, todo lo que tiene que ver con sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo encontramos en ese mapa. Es muy completo. Vienen también el tema de los refugios, donde encontramos el tema de Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Y ese es un mapa de recursos que puede servir mucho de apoyo para tener una atención integral en dado caso de observar que una persona está siendo víctima de violencia y que yo no sepa si se trata de una conducta delictiva o no, pues estas instancias nos pueden como tal orientar. Necesitamos tener estrategias para poder brindar este apoyo emocional a niños, niñas y adolescentes que han experimentado situaciones de vulnerabilidad. Tenemos muchos obstáculos para la denuncia, desde la culpa que sienten las personas cuando son víctimas de alguna conducta delictiva, la vergüenza, muchas veces cuando es realizado por personas de mi núcleo primario, esa traición, esos sentimientos de desconfianza, esa disonancia cognitiva, la confusión que te crea que aquella persona que creías que debía de protegerte, pues está haciendo lo contrario, el sentir miedo constantemente, esa vigilancia constante también, ese pacto de lealtad que los niños, niñas y adolescentes ven como rotos, en donde no hay esa protección mutua. Y muchas veces el tema de los mecanismos de defensa, dentro de los adultos e incluso niños, niñas y adolescentes, tendemos a utilizar ciertos mecanismos de defensa desde un ámbito psicológico para no vivir o no sentir ese dolor que nos puede causar un evento traumático. Estos los pueden detectar psicólogos especializados en niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante ir con acompañamiento psicológico y acudir a estas instancias que vienen en el mapa de georreferencia. Recordemos que hay tres tipos de victimización cuando una persona es víctima de alguna conducta delictiva. Tenemos la victimización primaria, que es el resultado del delito que se cometió, ¿no? Si una persona es golpeada, esas lesiones que tiene, esos golpes, esa afectación psicológica derivada de ese delito que se cometió, digamos que sería la victimización primaria. Tenemos la victimización secundaria o llamada revictimización. Esta se puede dar tanto por las autoridades como por los núcleos primarios. Cuando a la persona se le culpa de que, pues, derivado de algo que hizo ella, a pesar de ser víctima, pues ocasionó que la victimizaran o que porque estaba a tan altas horas de la noche, etcétera, es una forma de revictimizar. Pues estás agregando más victimización ya de por sí los efectos que tiene por haber sufrido una conducta delictiva. Cuando las autoridades no brindan una atención especializada, adaptada, acorde a esa edad de niño, niña, adolescente, pues también nos pueden como tal revictimizar. Y la terciaria es consecuencia de la primaria y la secundaria. Cuando yo no logro retomar mi vida, cuando yo no logro retomar este proyecto de vida porque ese delito no fue denunciado, porque me dijeron que estoy exagerando, porque me dijeron que, pues si era niño, pues cómo me iba a acordar, etcétera. Esa cuestión de impunidad muchas veces conlleva que la persona, si no se le brindó la atención necesaria, ni médica, ni psicológica, ni hay una cuestión de pues realmente evitar esta impunidad, pues llega a tener efectos en el desarrollo de esa persona. Y sería esta victimización terciaria, el no poder continuar con un proyecto de vida. ¿Qué no hacer cuando una niña, niña adolescente cuenta que fue víctima para evitar esa denominada revictimización por parte de nosotros? Aquí tenemos un protocolo para la atención y prevención de la violencia sexual en escuelas de educación inicial básica y especial en la Ciudad de México. Esto va dirigido para los papás, sobre todo, y para las personas del núcleo primario. ¿Qué no deben de hacer cuando estos niños, niñas y adolescentes les están contando que fueron víctimas de un delito? Lo primero es actuar de forma precipitada, ¿no? Muchas veces decir, voy a enfrentarte con tu agresor, o voy a ir a pegarle, o ven, te voy a llevar para que te diga en tu cara que sí te hizo esa conducta, o que nos digan en nuestra cara que hizo esa conducta. No. Primero, o sea, tiene que haber una cuestión de no actuar de forma precipitada, eh, tampoco revisar el cuerpo de la niña, niño, adolescente. Hay muchas veces personas que directamente quieren hacer estas actividades como tal de investigación y quieren revisar si hay alguna cuestión de fluido o no. Esto es muy delicado, sobre todo porque pues, existe esta cuestión o esta alta probabilidad de poder revictimizarlo. No interrogarlo, no insistir, no obligarlo como tal a que responda, como si pues, él fuera incluso una forma como tal de regaño. Tampoco irnos al extremo de minimizarlo o ignorarlo y decir, ah, bueno, pero no pasó nada, fue tu tío, o no pasa nada, así se lleva, ¿no? Es un juego, es una broma. No postergar la escucha y si no tengo herramientas para saber cómo actuar ni nada, pues decir, es que luego te escucho porque ahorita estoy ocupado, ¿no? Es importante, a lo mejor ya no hay otra vez en que la persona pueda decírtelo. Muchas veces sugiere no pedir la repetición.
Acorde a las neurociencias, nuestro cerebro no distingue entre la realidad y lo que pensamos. Y si ustedes se están dando cuenta, cuando nosotros recordamos un momento muy alegre, hasta muchas veces se nos pone la piel chinita y luego nos sale la sonrisota de acordarnos de ese momento. Lo mismo pasa cuando constantemente estamos recordando momentos que llegan a ser muy traumáticos y que muchas veces entran de conductas delictivas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo vuelve a experimentar esa misma segregación de sustancias que nos hacen estar repitiendo constantemente las cuestiones que nos ocasionó ese hecho delictivo. No enojarse y tampoco culparlo, hablando de enojarse con ese niño o niña adolescente, y tampoco prejuzgar, ¿no? Como de creer qué fue lo que pasó o por qué pasó ni nada, sino que sea una escucha atenta. De igual forma, no se debe de justificar la violencia y muchas veces se llega a justificar de forma no intencional. Cuando tenemos estos modelos de pronto adultocentristas, hay quienes la justifican muchas veces incluso sin querer, ¿no? Por eso es muy importante saber de qué forma se estaría justificando. Para eso el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas nos ha dado algunas preguntas que muchas veces suelen hacerse cuando una persona te cuenta que fue víctima de un delito y que no serían las idóneas por un tema de revictimización y porque se estaría justificando. Temas de, pues tú por qué ibas vestida así, es ponerle la carga a la víctima de que fue su culpa, por qué estabas afuera tan tarde, por qué ibas sola, por qué no te defendiste, por qué no denunciaste antes. Todas esas cuestiones son pues revictimizantes. ¿Qué hacer cuando un niño o niña adolescente cuenta que fue víctima? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en esta cartilla de derechos de las víctimas de violencia sexual infantil, nos habla de qué se puede hacer. Sabemos que esta parte es muy complicada, pero es necesaria. El tema de mantener la calma. Recuerda que tú eres como tal la figura de apoyo. Lo segundo es que pongas atención. Muchas veces hay personas que son muy dependientes del celular, ¿no? Entonces te está hablando alguien y estás en el celular. Entonces dicen, se recomienda dejar dispositivos, dejar todo afuera y que tú puedas realmente hacer incluso contacto visual con esa persona para poder pues darle la seriedad que merece, porque es un tema delicado el que te está contando, importante y trascendental para ese niño y niña adolescente. El segundo como tal es creer. Hay veces que, porque se considera que son niños, niñas, adolescentes, dicen, no, no, eso no pudo haber pasado, eso es mentira, ¿no? Entonces, luego el tema de la descalificación es algo que se sugiere que no debería de realizarse, el brindarle como tal seguridad, el escucharlo de forma atenta, el no culpabilizarlo, el enfatizar que es una persona sobre todo valiente al estarlo contando, la cuestión muy importante de acudir a los servicios de atención y una de las más también importantes es el tema de denunciar. Es muy importante como tal que se denuncie, sobre todo para que pues, pueda haber no solo una reparación integral del daño, sino que no quede esta situación como tal de impunidad. Con esto me gustaría concluir. Esta es una frase que a mí la verdad es que me gusta mucho porque a veces hay personas que son muy negativas en cuanto a temas de proteger sus derechos o que lo ven como algo ilusorio o que es como muy imaginario de decir no hay que pegarles para educarlos o hay que atender sus derechos o hay que protegerlos o hay que denunciar o dicen es que ya el mundo está corrupto, ¿no? Ya mucha gente es víctima de violencia, entonces ¿para qué lo hacemos? Pues esta frase dice, tal vez no cambiaremos al mundo, pero podemos cambiar el mundo de un niño, niña, adolescente, siempre que nosotros actuemos y yo creo que simplemente por eso vale mucho la pena. Tenemos aquí una pregunta que nos dejaron. Dice, una pregunta, yo trabajo en una escuela secundaria. Si hace una denuncia de bullying el tutor, no el alumno, ¿puede entrar la Procuraduría y la Policía Investigadora a la institución a investigar? Sí, muchas gracias. Una de las cuestiones que estaba leyendo dentro de esa pregunta es que decía si la hace el tutor, no el alumno, directamente a la Procuraduría. Aquí la pueden realizar como tal ambos. La Procuraduría de Protección será la encargada de orientar y puede acudir como tal a la institución para ver el tema de la cuestión de qué derechos están siendo vulnerados y ver levanta como tal un reporte de circunstancias de modo, tiempo, lugar, ¿no? Para ver qué es lo que está ocurriendo, qué acciones se han tomado por parte como tal de la escuela y ver si se está cometiendo alguna conducta delictiva. En este caso, sí se determina por parte de la Procuraduría que hay la comisión de alguna conducta delictiva, porque justamente estamos viendo en la presentación que muchas de estas conductas pueden derivar en lesiones, que pueden derivar como tal en algún tipo de violencia, que pueden derivar en instigación, inducción como tal al suicidio, etcétera. Si se ve que se está ante la presencia de alguna conducta delictiva, se le tiene que dar aviso y dar vista como tal a las fiscalías. Entonces, las fiscalías podrán como tal iniciar un proceso penal y la policía de investigación, claro, que pueda acudir como tal a las instituciones.
Muchas veces han preguntado, por ejemplo, en el tema de la UNAM, ¿no? Como la UNAM dicen, es que la UNAM tiene autonomía, la policía no puede entrar porque pues tenemos esta autonomía y si no la vulnerarían. No, la respuesta es no. O sea, finalmente la autoridad tiene esta facultad para poder investigar y tiene la obligación de poder llevar a cabo la investigación y aún así sea como tal una institución, se pueden llevar a cabo actos de investigación dentro de la misma. Pero nosotros hablamos de que previamente ya hay como tal una denuncia. En este caso, pues quien la realizaría sería a través de la orientación que podría dar la Procuraduría de Protección, si están diciendo que es el tutor o el alumno el que acuda a la Procuraduría de Protección. Ambos como tal pueden acudir. Tenemos otras preguntas. Nos dicen, cuando los hechos de violencia sexual suceden en las escuelas, primaria o secundaria, o el agresor se encuentra ahí, pero son omisas, protejan al agresor, solo se puede actuar de manera civil a responsabilidad o sugieres otra vía en contra de la escuela, independientemente de una denuncia al agresor en específico. Muy bien, nosotros recordemos que el ámbito civil es para poder obtener una cuestión de indemnización. Nosotros tenemos procesos con fines indemnizatorios, es decir, una cuestión monetaria por una reparación del daño, y tenemos procesos que tienen la finalidad de sancionar. Entonces, en este caso, debemos de recordar que existen dentro de los códigos penales el deber de denunciar. Muchos códigos penales lo tienen tipificado así, que tú al tener conocimiento de la comisión de una conducta delictiva tienes el deber de denunciar. Por ejemplo, aquí en Querétaro viene el agravante de que si es un servidor público y no denuncia, la pena todavía tiende a ser mayor. Entonces, a ese profesor, a esta persona que lo estén cubriendo, también se podría denunciar. Pero yo puedo acudir directamente también a la Fiscalía o puedo asesorarme con la Procuraduría de Protección para que me acompañe en realizar esta denuncia y puedo levantar la denuncia directamente contra ese agresor. Aquí no importa si la escuela o no lo está protegiendo, aquí quien va a realizar la investigación, en este caso, pues va a ser la policía de investigación, va a ser la fiscalía, ¿no? Nuestra triada de investigación. Entonces, no importa tanto si las autoridades o la escuela, no me tengo que esperar yo a que ellos realicen algo o que ellos realicen la denuncia. Si yo ya tengo conocimiento, yo la tengo que realizar. Yo tengo la facultad incluso de realizarla. Incluso si no fuera mi hijo al que le están realizando una conducta delictiva, si fuera otro niño del que yo tengo conocimiento, yo puedo realizar como tal la denuncia. Y en dado caso de que se determine que las autoridades educativas están encubriendo a esta persona, tendríamos que ver si es una escuela, por ejemplo, pública. Recordemos que también tienen la calidad o el carácter de servidores públicos. Entonces, no solo se les puede seguir un procedimiento vía penal por esa omisión del deber de denunciar y dar aviso, sino también de responsabilidades administrativas por su carácter de servidores públicos. Entonces, aquí es importante que no nos esperemos a que la escuela actúe. La escuela tendría la obligación de actuar, pero si no llega a actuar, yo puedo también como tal denunciar. Ya si después quiero iniciar un procedimiento vía civil, porque supongamos que en el proceso penal yo puedo obtener también la reparación del daño. Pero ya ahorita tenemos criterios que nos indican que si no se llega a obtener todos los rubros de reparación del daño a los que tenemos derecho, podemos complementarlo con la vía civil. Pero dentro del ámbito penal yo también puedo obtener una reparación integral del daño. Entonces, aquí no es que o me voy al civil o me voy al penal. Aquí, si hay una comisión de conducta delictiva, hay que irnos vía penal e incluso se les puede seguir proceso penal a las personas que están encubriendo y que tienen este deber de denunciar. Muy bien, acá tenemos otra justo encaminada denuncia. ¿Qué puede hacer si la institución y la fiscalía no toman como denuncia el ciberbullying? Muy bien, algo que mencionábamos con el tema de la violencia digital es que cada estado lo va regulando de diferente forma, ¿no? Hay estados que a lo mejor sí tienen el delito de violencia digital simulada y habrá estados que no tengan el delito de violencia digital simulada. Yo tendría que ver si en mi entidad federativa existe como tal ese delito de ciberbullying, es decir, el acoso escolar cometido a través de medios tecnológicos, y en dado caso de que si no existiera como tal ese delito, pues puede ir a la Procuraduría de Protección para que se realice un procedimiento de restitución de derechos, ¿no? A lo mejor no va a ser vía delictiva, no les aplicarán una pena, pero van a intervenir y van a intervenir tanto con profesores como con alumnos, incluso con cada uno de los alumnos y su núcleo primario familiar para ver cuáles son los factores que están incidiendo en que se realice este tipo de conductas. Entonces, aquí tendríamos que ver, es porque no existe el tipo penal, no está regulado como tal el delito, y si es esto, pues acudir como tal a la Procuraduría de Protección. Aquí nos ponen, ¿qué sanción puede tener los profesores que son conscientes de que uno de sus estudiantes sufre agresiones y no actúan si notifican a sus tutores? Regresamos también a lo mismo. Generalmente, por ejemplo, los profesores dentro de instituciones públicas tienen el carácter de ser servidores públicos y dentro de las encomiendas, por ejemplo, que tienen conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ese cumplimiento de sus funciones. Ellos tienen también el deber de denunciar. Entonces, la mayoría de las entidades federativas considera como delito la no denuncia, a pesar de que yo tengo conocimiento de un
de un delito y este deber de garante que yo tengo cuando tengo a niños, niñas y adolescentes a mi cargo. Entonces, si ellos tienen conocimiento y no están notificando, y que muchas veces incluso se da así porque llegan a minimizar con este punto adultocentrista, pues podrían tener también una cuestión de un proceso penal. Entonces, esa sería aquí como la cuestión que podríamos observar dentro de los sucesos. Ok, aquí todavía seguimos con el tema de ciberbullying. Nos ponen, en el caso de la violencia digital o bullying por esta vía, en ocasiones se crean páginas de Facebook donde se ponen quejas y denuncias generales contra personas que no pagan y difamación de cualquier tipo. Aquí, ¿qué se puede hacer contra estas páginas de creadores de contenido donde se aprovechan con estos vacíos? Bueno, cuando nosotros actualmente tenemos muchas herramientas dentro de las redes sociales, por ejemplo, si alguien llegara a subir alguna cuestión que incluso ya de violencia digital, ¿no? Previamente nosotros lo podemos denunciar a la plataforma y la plataforma lo puede bajar o puede bloquear ese contenido. Ahora bien, yo tendría que ver si, bueno, no sé qué tipo de información como tal esté subiendo esta persona. Aquí nos habla de una cuestión de difamación. En la mayoría de los estados la difamación ya no es considerado como tal un delito, pero si hay una cuestión de un daño moral que me esté ocasionando, pues yo puedo acudir a la vía civil. Aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro tuvimos un caso así, en donde a un profesor le estaban acusando de realizar supuestamente conductas delictivas en contra de otros profesores y finalmente pues lo que él dijo es, bueno, esto no es considerado el tema de la difamación como delito, aquí sí me voy a ir yo directamente a una cuestión de vía civil con la finalidad de obtener una indemnización por ese daño que me está ocasionando a mi reputación, a la cuestión de la noción que yo tengo incluso de mí mismo y todo, etcétera, y ganó como tal la demanda, pero sería ahí más bien con fines indemnizatorios, no tanto del ámbito penal. Y finalmente nos ponen, ¿cómo se puede dar seguimiento a una denuncia por acoso cibernético? Es decir, a veces se ha dicho, a veces que se ha hecho la denuncia y no se tiene ninguna respuesta o hay mucho silencio de por medio, ¿cómo se puede saber cuál es el avance de la misma? Bueno, nosotros tenemos que verificar que lo estamos haciendo en la página adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que si no revisamos en qué estado, por ejemplo, lo estamos realizando y nada más yo pongo en la plataforma de Google realizar denuncia digital y a lo mejor resulta que corresponde a, que ha pasado mucho a una plataforma nada más que pertenece a algún otro país o algún otro lugar, pues es muy difícil que yo vaya a obtener una respuesta por parte de ese otro lugar. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es verificar que yo lo esté haciendo directamente en la plataforma prevista por mi entidad federativa. Lamentablemente, no todas las entidades federativas tienen la modalidad para hacer denuncia digital. Aquí vimos las de Ciudad de México. Primero tendría que ver si tienen la modalidad de denuncia digital y si tienen, tengo que ver que sea por el delito que viene en ese catálogo. Si viene como tal por ese catálogo, entonces yo tendría que hacer el llenado y generalmente me llega a mi correo un acuse de que se hizo y ahí me llegan las notificaciones respecto al seguimiento que se le está dando a la denuncia. Entonces, más bien aquí tendríamos que ver que se está haciendo realmente en la página porque hemos tenido varias situaciones en donde no se realiza en el medio adecuado. Nos ponen otra pregunta acá. ¿Qué pasa cuando la extorsión es por parte de menores de edad hacia otro compañero? Bueno, aquí tendríamos que ver qué edad tiene. Recordemos que si es un niño o niña el que está realizando, ellos están exentos de responsabilidad penal. No se les va a seguir un proceso penal, pero yo puedo dar aviso a la Procuraduría de Protección para que inicie el denominado procedimiento de restitución de derechos. A través de ese procedimiento de restitución de derechos, lo que van a hacer es acudir al lugar, ver qué ocurre dentro de su núcleo primario, ver qué factores están incidiendo en que este niño o niña esté realizando esta cuestión de extorsión y atender los mismos. Pero como tal, no va a haber una cuestión de pena, una cuestión de sanción. Se va a tratar desde un punto de vista de asistencia social. Si la persona que se considera persona menor de edad es un adolescente, es decir, que tiene 12 años cumplidos y menos de 18 años, entonces se le puede llevar un proceso de justicia penal para adolescentes. También se puede ir directamente a la Procuraduría de Protección. Creo que hemos hablado mucho de la Procuraduría de Protección, porque la Procuraduría fue creada para dar el acompañamiento a la protección a sus derechos. Y cuando uno va a la Procuraduría, no solo hay personal especializado del ámbito psicológico, sino también dentro del ámbito jurídico. Lo que nos importa mucho es el acompañamiento psicológico que pueda tener para que le puedan explicar qué es lo que va a ocurrir cuando van a acudir o con sus papás, va a acudir a la fiscalía y con personal de la Procuraduría a denunciar. Eso es lo que nos importa mucho, por eso siempre les damos como que primero esa vía. Pero también se puede acudir directamente, en este caso, a la fiscalía con la finalidad de poder denunciar que un adolescente está cometiendo una conducta delictiva y que se le pueda seguir el proceso previsto para justicia para adolescentes. Recordando que este tampoco tiene la finalidad como tal de sancionarlos, sino que aquí se ponen medidas socioeducativas con la finalidad de que puedan evitar seguir repitiendo esa conducta y de todos modos hay una reparación integral del daño para las víctimas. Esto también es muy importante.
Nos pone por acá, por la vía administrativa, ¿qué procedimientos siguen las escuelas? ¿Qué protocolos siguen? A veces no tienen ni comités de ética, sobre todo en casos de acoso sexual contra adolescentes por parte de maestros. Muy bien, si estamos hablando de la vía administrativa, es una obligación de las escuelas como tal tener ciertos procedimientos y ciertos protocolos. Tenemos protocolos también por la Secretaría de Educación Pública. Les puse algunos también para el tema, nada más les puse lo que se debe hacer y no se debe de hacer, pero todos vamos a mandarles las ligas completas porque ahí viene cómo deberían de estar diseñados los procedimientos dentro de las escuelas para tener cuestiones de acoso por parte de profesores hacia los alumnos o hacia las alumnas. Pero además, aquí estamos hablando de una omisión en temas del deber de denunciar. El tema del acoso realizado de índole sexual, que en este caso hablaríamos de hostigamiento. Tenemos una diferencia en materia penal entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Si es realizado por un par, es decir, ambos serían alumnos o en este caso sería acoso, pero si es realizado por alguien que ostenta una figura de autoridad, como sería un profesor contra un alumno, se llama hostigamiento y tiene una mayor pena. En dado caso de que se esté ante la cuestión de hostigamiento sexual, se tiene que denunciar. Ahora, ¿qué pasa si es una institución pública? Y en este caso, la institución o la escuela pública no está realizando o está omitiendo realizar todo este tipo de situación. No solo se les puede seguir ante los órganos internos de control como servidores públicos, sino hasta las personas víctimas podrían solicitar una indemnización a través de un procedimiento que se llama responsabilidad patrimonial del Estado, porque la escuela está omitiendo sus deberes de tener esos protocolos que están previstos por la normatividad dentro de la Secretaría de Educación Pública. Pues muchísimas gracias, Elba. Creo que hasta el momento revisando el chat y el apartado de preguntas y respuestas ya hemos contestado las que realizaron previamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.